Bos días, compañeras e compañeros. Vou falar en castelán, porque puedo hacer un pequeño ejercicio en vuestra lengua, pero aunque empecé pronto a aprenderla, empecé con 7 años en una aldea, un municipio, un concello relativamente importante, a Mezquita, na Gaia con Portugal, pero prefiero hablar en la lengua que mejor domino. No va a ser un parlamento muy prolongado para facilitar que los demás intervinientes puedan hacer el suyo y facilitar el que tengamos un diálogo colectivo entre todos de forma creativa, dado que estamos dentro de este proceso de refundación en el que precisamente lo que Izquierda Unida pretende es generar un bloque mucho más amplio que lo que Izquierda Unida es hoy día. En primer lugar, el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente de Izquierda Unida reconoce el éxito de la huelga general del 29 de septiembre y os felicita a las mujeres y hombres de Galicia, porque habéis logrado una movilización defendiendo el criterio de que la crisis la paguen los que la han provocado y defendiendo el futuro de las clases trabajadoras. Un elemento de reflexión que os propongo dentro de ese ámbito es el fiasco de la opinión pública entre comillas, u opinión publicada, que aseguraba el fracaso de esa huelga. Por tanto, esta huelga, este hecho, esta relación entre la opinión pública y la realidad ha demostrado como ejemplo notorio que los medios de comunicación representan a la minoría de la sociedad. Aunque esa minoría, pongamos que es el 20% del total, cifra que no es despreciable, porque serían 8 millones de personas. Pero aún así y todo, 8 millones de personas en nuestra sociedad, una cifra realmente voluminosa, es mucho menos importante que el 80% restante. El 20% no puede suplantar al 80%. Sin embargo, los medios de comunicación, representando solo a esa minoría, hacían creer, hacían presagiar que la huelga no iba a existir. Y de hecho ahora, a posteriori, están intentando minimizarla todo lo posible. Pero el hecho real y que hemos constatado y que hemos vivido con alegría y con fortaleza ha sido que la huelga general ha sido potente, ha sido muy extensa tanto en número como en sectores. Es cierto que el mundo de los servicios es un mundo muy complejo. La clase trabajadora en estos momentos sabéis que está dividida en muchos sectores y subsectores y segmentos, y es mucho más complejo lograr el civismo de que todas y cada una de las personas que además de hacer la huelga hagan la consecuencia de no hacer ninguna compra, de no hacer ningún gasto de servicio. Eso es mucho más complejo, pero creo que hacia futuro lo lograremos. De hecho, la fuerte presión recibida desde el gobierno, desde el capital financiero, desde la patronal, desde los medios de comunicación, han conducido incluso a la policía a usar métodos de la dictadura fascista, la dictadura de Franco. Porque haber disparado armas ante la masa de piquete que había frente a una fábrica de aviación en el sur de la ciudad de Madrid, en Getafe, es una demostración del clima que habían generado dentro de las instituciones públicas armadas. Eso es un error muy grave del gobierno y de sus apoyos, y es muy a tener en cuenta desde el punto de vista de la sociedad para intentar que en el futuro estas instituciones armadas estén de verdad al servicio de la mayoría de la población y no al servicio de esa minoría que estaba empeñada en que la huelga no saliera. Bien, acabo eso, tampoco he venido para hablar de eso, pero yo creo que había que reconocer desde el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente esa realidad, porque es muy significativa, va a tener una gran influencia en ganar el futuro, como dice Comisiones Obreras, y entonces no podía dejar de hacer esa pequeña reflexión. Como ya ha dicho Lino, estamos en un acto precisamente de la fundación de la izquierda,
una refundación de la izquierda que ha emprendido IU, pero que no quiere hacer solo IU, no la quiere hacer dentro, la quiere hacer en la sociedad movilizada, en el ámbito donde la sociedad se expresa con sus deseos, con sus pretensiones, con sus propuestas, con sus iniciativas. Es por tanto un proceso vivo, hay tensiones, pero son tensiones creativas, habituales cuando algo nuevo surge dentro de lo viejo y que tienen que vencer resistencias y temores. Pero como os digo,